Filipenses 3, 7 al 16 en la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Qué es la madurez espiritual, hermanos? ¿A qué le llamamos madurez espiritual? Es posible que hayan ciertas diferencias en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que podemos encontrar en Google o que podemos encontrar en YouTube. Esa es la referencia y esto es lo que la gente busca cuando quiere tener definición de algo. Pero no debemos basarnos en ninguna de esas fuentes porque las fuentes que tenemos tienen una procedencia humana y cada quien va a leer y a entender lo que le parezca mejor de lo que encuentre por ahí en las redes y en las plataformas. Pero basados en la palabra de Dios, ¿qué era para el apóstol Pablo esta verdadera madurez espiritual que describe en Filipenses capítulo 3? Pablo habla de una absoluta pertenencia a Cristo. Pablo habla de la semejanza a Cristo. Pablo habla de tomar la cruz de Cristo y ser semejante a Cristo en su sacrificio y en su muerte. ¡Qué radical! Esta definición de madurez espiritual habla de una rendición total en la cual Pablo ha tomado por basura todo lo que antes fue valioso para él. Todos sus créditos, incluso como hebreo destacado, reconocido, de reputación distinguida. Aún eso, él dice haberlo tomado por basura. Y a esto es a lo que él llama ser perfectos. Y esto es lo que él pretende alcanzar cuando dice que no pretende haberlo alcanzado ya, pero que aún sigue para ver si logra llegar allí. Y anima a los hermanos que están leyendo su carta a hacer lo mismo. Así que entremos en el terreno de las definiciones. Y comencemos por este punto. ¿Qué es la madurez espiritual? Hablamos de la experiencia de una vida rendida en confesión de Jesucristo como Salvador y transformada por la regeneración obrada por el Espíritu Santo. Estamos hablando de un verdadero Hijo de Dios. Hablamos de la experiencia de una vida rendida en confesión de Jesucristo como Salvador y transformada por la
obra regeneradora del Espíritu Santo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Esto significa, amados hermanos, que la vida espiritual no es algo que todo el mundo posee, no es algo general ni universal. La vida espiritual es un don exclusivo de quienes han nacido de nuevo. No es una forma de exploración por medio de la cual alguien va a llegar al hallazgo de una experiencia sobrenatural, de una sublimación de su ser interior, que las personas pueden conseguir por sí mismas, atrapando alguna forma de energía que hay en el ambiente o desdoblando algo que ya traen adentro. La gente puede creer lo que quiera, pero bíblicamente hablando, la vida espiritual es un don exclusivo de quienes han nacido de nuevo. No es una forma de exploración humana a la cual se llega como a una especie de descubrimiento de algo único que nadie más conoce. Entonces yo quisiera que entráramos en el terreno de las afirmaciones primero y después el terreno de las negaciones. Afirmaciones sobre nuestra vida espiritual madura. La primera afirmación es: solo es posible una vida espiritual a partir de nuestra confesión y conversión a Cristo. Nadie que no tenga una relación de conversión y confesión de Jesucristo como Salvador y Señor puede experimentar verdaderamente ninguna forma de espiritualidad que sea sana y bíblica. Así que solo es posible, primera afirmación, solo es posible una vida espiritual a partir de nuestra confesión y conversión a Cristo como nuestro Salvador y Señor. En segundo lugar, hermanos, nuestra vida espiritual es una obra del Espíritu Santo. No es manufactura humana, no es algo que nosotros creamos o que nosotros nutrimos o que nosotros inflamos o que nosotros fabricamos o generamos. Nuestra vida espiritual es una obra del Espíritu Santo de Dios que nos hace interior y soberanamente nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas por la obra del Espíritu Santo y nadie que sea un viejo hombre en la naturaleza humana caída puede experimentar una verdadera vida espiritual. La vida espiritual es única y exclusivamente para aquellos en quienes el Espíritu Santo ha obrado para hacerlos nueva creación. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Y cuando se refiere a las cosas que han sido hechas nuevas, no se refiere que cuando tú te entregas a Cristo se te borrarán las arrugas de la cara, porque eso no va a pasar. No se refiere a una renovación exterior, se refiere a la renovación del hombre interior que, habiendo estado condenado, perdido y separado de Dios, pasa a ser un hijo de Dios, recibido por gracia, justificado por la obra de Cristo y reconciliado con el Padre en paz, sin condenación. Eso es la nueva vida en Cristo. En tercer lugar, afirmación: la verdadera vida espiritual no puede ser vivida en la autosuficiencia y la autovalidación. Es decir, no eres más espiritual solo porque tú lo digas, ni eres más espiritual porque le echas muchas ganas. No depende de ti. No depende de tu pastor, no depende de los cursos que tomes, ni las licenciaturas o los diplomados o los cursos avanzados que tomes sobre espiritualidad. Gente muy culta pudiera no tener una verdadera vida espiritual, bíblicamente hablando, sana. La verdadera vida espiritual no puede ser vivida en la autosuficiencia
autosuficiencia y la autovalidación. No es así. El hombre puede engañarse a sí mismo, haciéndose creer o haciendo incluso creer a los demás que es muy espiritual, cuando no hay absolutamente nada de eso, solamente es un discurso inflado, solamente es una manera de impresionar a muchos, pero en el fondo está vacío. La verdadera verdadera vida espiritual no depende de mí ni de mi persona. Es algo que es obrado por Dios en providencia para mi perseverancia. Yo no puedo perseverar sin el auxilio de la gracia de Dios permanente en mi vida. No es algo intermitente que a veces sí viene y a veces no viene. Es algo constante, es algo permanente, es algo perseverante y es algo invariable, inmutable. Es Dios, no soy yo. En cuarto lugar, cuarta afirmación, no es posible experimentar verdaderamente la madurez espiritual si no es a través del soporte ineludible, insoslayable de la palabra de Dios y la oración a través de una vida espiritual, de una vida devocional sólida. Es decir, si tú eres mediocre en tu vida espiritual, si tú eres mediocre en tu vida devocional, pocas veces tomas tu Biblia, pocas veces oras, nada más cuando sientes que te aprieta el zapato, corres a Dios en oración, puedes estar seguro que tendrás una pobre, escasa madurez espiritual. ¿Cómo impacta eso a las personas? Hermanos, las adversidades están a la vuelta de la esquina, las pruebas, las dificultades, las pérdidas, la tentación, el ataque, el acoso constante de una cultura de inmundicia y de liviandad. ¿Cómo enfrentas eso desde una vida espiritual mediocre? La vida devocional sólida es el factor determinante que puede ayudarte a enfrentar todo esto. No es posible experimentar verdaderamente la madurez espiritual si no es a través del soporte insoslayable de la palabra de Dios y de la oración, a través de una vida devocional sólida, consistente, perseverante. Y en quinto lugar, quinta afirmación, una verdadera madurez espiritual va a estar en permanente resistencia y combate contra el pecado, contra la tentación y contra las propias debilidades del creyente. Aquí estamos aceptando y reconociendo que el pecado nos asedia, que la tentación es permanente, constante, y que las debilidades son una realidad inherente a nuestra naturaleza humana. Nuestra conversión no nos hizo ángeles, ni arcángeles, ni querubines. Nos reconcilió con Dios, nos hizo hijos de Dios. Pero nuestra naturaleza humana sigue siendo la misma. Así que somos vulnerables a nuestros propios apetitos insanos, a nuestros propios apetitos y deseos viles. Entonces el pecado está allí. Combate contra nuestros miembros, dice la palabra de Dios. La tentación, que es la oferta hecha a nuestra medida, permanece allí. Así que una verdadera madurez espiritual está en constante y perseverante resistencia, en combate contra el pecado, contra la tentación y contra las propias debilidades. No es un juego, no es un simulacro en la iglesia en donde brincamos cada vez más alto cuando nos gozamos en la celebración de los demás. No, esta es la realidad cotidiana en donde se trata de sobrevivir enfrentando al pecado. 5 afirmaciones. Ahora vamos a las negaciones y son exactamente igual 5. Estoy compartiendo con ustedes
5 negaciones sobre nuestra vida espiritual madura. Número 1. Es falso que la madurez espiritual sea alguna forma de experiencia adquirida por la influencia o por la administración de algún pastor, de algún líder ungido o de algún ministro que vino y nos impuso las manos, y a partir de allí recibimos una espiritualidad madura. No hay tal cosa, la Biblia no dice eso. La verdad bíblica nos habla de que esto es algo que comienza en el momento de nuestra conversión a Cristo, en donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros y toma posesión de nuestra vida, haciéndonos a nosotros su morada. Y a partir de ese momento tenemos una vida espiritual que nutrir. Y el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. Nadie tuvo que venir para hacer eso en nosotros. Lo hizo Dios mismo. No hay nadie que tenga la facultad para hacerlo. Así que es falso que la madurez espiritual sea alguna forma de experiencia adquirida o traída a nosotros por la influencia, por la mediación o ministración de algún líder, algún pastor, alguna persona de influencia en la congregación. En segundo lugar, asociar la madurez espiritual con la experiencia de dones sobrenaturales, de manifestaciones sobrenaturales, como pueden ser las lenguas, la profecía, las sanidades o cualquier otro de los dones del Nuevo Testamento, carece de sustento bíblico en la totalidad del Nuevo Testamento. Hay algunas partes de la Biblia en el libro de los Hechos, en algunas porciones en donde particularmente hay un énfasis en que hubieron manifestaciones, pero en el resto del Nuevo Testamento estas no fueron una forma generalizada de experiencia en el caso de cada creyente que se convirtió. El propio apóstol Pablo dice que hablaba más lenguas que todos los demás, pero que nunca hablaba en lenguas en la congregación, y no se refería a las lenguas extrañas y sobrenaturales de las que hablaban los hermanos de la iglesia de Corinto, sino hablaba de las lenguas de las que él era hábil políglota, porque hablaba más de una lengua. No solamente hablaba el hebreo, el arameo, hablaba también el griego. Seguramente hablaba latín, como hablaban en el Imperio Romano. Entonces, es claro, la enseñanza de la Biblia es clara. Asociar la madurez espiritual con la experiencia de dones sobrenaturales, como las lenguas, la profecía, sanidades o cualquier otro de los dones del Nuevo Testamento, carece de sustento bíblico. Tercera negación. La ideología sobre la guerra espiritual que suele ser enseñada como una forma de superioridad espiritual, basada en la autoridad que tenemos como hijos de Dios para reprender a Satanás y a los demonios y combatirlos y echarlos fuera o ahuyentarlos. Y, hermanos, carece de veracidad. La verdadera guerra espiritual no comienza afuera como una lucha exterior, sino comienza dentro como una lucha interior contra nuestras propias debilidades. Eso es lo que nos explica la palabra de Dios con todo detenimiento en Gálatas capítulo 5 y capítulo 6. El apóstol Pablo está hablando detenidamente de esta realidad en nuestra vida espiritual. Vivimos una guerra espiritual, la lucha se da en nuestros miembros. Así que la ideología sobre la guerra espiritual, que es tan común en muchas congregaciones, hermanos, cuidado, no creamos todo lo que escuchamos. No demos cabida en nuestro pensamiento a cualquier ideología o a cualquier corriente de pensamiento, por popular o impresionante que suene. Seamos justos con la palabra, démosle veracidad a la palabra de Dios y basémonos en lo que ella nos dice. Cuando tú estás enfrentando al pecado, no basta reprender a Satanás. Tienes que comenzar por ejercer dominio propio sobre tus propias debilidades y pasiones insanas para resistir al pecado. Así que no se trata de que tú desarrolles una superioridad espiritual basada en poder reprender y gritar y echar fuera, decretando
hermano, comienza luchando interiormente. Eso es más honesto, más bíblico y es más centrado en lo que Dios quiere que hagas, asumiendo responsabilidad de tus actos. En cuarto lugar, negación. La verdadera madurez espiritual no viene como resultado del activismo religioso. No viene como resultado de la hiperactividad eclesiástica. Tener una agenda llena de actividades cristianas, de eventos y compromisos, no nos hacen más espirituales. De hecho, sucede con muchos líderes y pastores que tienen una agenda tan saturada que no tienen ni siquiera oportunidad para orar suficiente y leer su Biblia, para pasar tiempo con su familia en intimidad devocional, en oración, en búsqueda de la fortaleza de Dios. A veces hemos oído de historias tristes en donde pastores están en riesgo con su matrimonio o en su familia, con hijos que se están queriendo salir de la casa porque ha ocupado más tiempo en actividades eclesiásticas que en atender el diálogo interno de su propia familia desde una actitud espiritual madura. Hermanos, la verdadera madurez espiritual no es el resultado del activismo religioso o del activismo eclesiástico. Tener muchas actividades todos los días, a cada rato, en la iglesia, en grupos y esto y el otro, no garantiza madurez espiritual. En realidad, hermanos, nada como tu tiempo en privado con Dios. Nada como tu tiempo en comunión con Dios a solas, en donde tú rindes tu vida y permites que el Señor obre en ti, trayendo a tu mente claridad a través de su palabra y a través de la oración. Y número 5, quinta negación. La madurez espiritual en la vida de un creyente en Jesucristo no es una franquicia exclusiva de algunos movimientos, de algunas denominaciones, de algunas congregaciones o de algunos ministerios que parecen mostrarse con actos muy espectaculares, muy sorprendentes, que se pueden espiritualmente impresionar a otros como muy maduros a través de eventos muy efusivos, intensivos, entusiastas. Sin embargo, no es esta la fuente de la verdadera madurez espiritual. Amados hermanos, no es en estos movimientos masivos en donde parece haber un imán para atraer más gente, con eventos cada vez más atractivos, con tantos recursos tan impresionantes, en donde la gente dice, no, es que aquí sí se siente. Y lo que la gente va buscando es el ánimo, el ambiente, la euforia. Pero no se trata de eso, la madurez espiritual. La madurez espiritual en la vida de un creyente en Jesucristo no es una franquicia exclusiva de algunos grupos, de algunas denominaciones, de algunas congregaciones. No es en ninguna manera el resultado de actos espectaculares, sorprendentes. Se puede ser, hermanos, espiritualmente maduro. Créanmelo, créanmelo. He sido pastor por más de 40 años, he estado al tanto de una congregación, de una pequeña misión o de un grupo grande de creyentes. En cada caso he podido experimentar madurez espiritual y he visto creyentes creciendo espiritualmente, siendo maduros espiritualmente, aún en congregaciones pequeñas, aún en grupos mínimos como células familiares, sin mayores cosas impresionantes o eventos que pudieran ser electrizantes o efusivos. Grupos de sencillez, como la iglesia primitiva, de grupos pequeños reunidos en casa en donde los creyentes estaban viviendo y experimentando vibrantemente la presencia del Señor. Esto es verdadera madurez espiritual. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Estamos hablando de una vida espiritual sólidamente fundada en la confesión de Cristo como Salvador y Señor.
Esto es el soporte. Esto es el cimiento ineludible de toda verdadera espiritualidad cristiana. Hablando de una vida espiritual sólidamente fundada en la confesión de Cristo como Salvador y Señor. Lo que no está arraigado allí, hermano, se va a morir. Lo que no echó raíces allí se va a secar. Lo que no logró arraigarse profundamente en esta fe sólida en Jesucristo, nunca va a dar frutos. Esa es la verdadera fuente de una espiritualidad cristiana madura. Nuestra confesión de Jesucristo como Salvador y Señor. Además de eso, solo es posible sobrevivir espiritualmente en una profunda e intencionada dependencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Uno de los errores más comunes de muchos creyentes, particularmente en nuestros tiempos, amados hermanos. Uno de los errores muy comunes, cada vez más comunes, en muchos creyentes que son sincera y bien intencionadamente anhelantes de una experiencia espiritual más vigorosa, de una experiencia espiritual más vívida, de una experiencia espiritual más vibrante. Lo que hacen es precisamente comenzar a depender de lo que otros están viviendo, o de lo que otros dicen estar experimentando, o de lo que otros cuentan como testimonios de su experiencia espiritual. Estoy hablando de líderes, de pastores, de escritores, incluso de artistas cristianos o de influencers cristianos. Gente que se para al frente de grupos cristianos y habla de lo que el Señor le dijo y de lo que el Señor hizo. Y entonces otros cristianos lo oyen y dicen, oh, yo quiero vivir lo que está viviendo este hermano porque a mí el Señor no me habla. Yo quiero hacer lo que él está haciendo porque a mí no me sucede lo que a él está pasando. Y entonces comenzamos a desarrollar una forma de admiración que tiende a la idolatría, hermanos. Y en lugar de ir a la fuente de nuestra certidumbre y fortaleza, que es la palabra de Dios, comenzamos a nutrirnos de lo que estos hermanos dicen, cuentan, relatan. Y eso parece ser muy emocionante. Cada vez, hermanos, estamos dependiendo más de lo que estos influencers, de esta gente que tiene mucha influencia, millones de seguidores, cientos de miles de admiradores que están pendientes de sus nuevos videos, de sus nuevos cantos, de lo que su iglesia hace, las celebraciones que tienen. Y entonces estamos haciéndonos dependientes de la espiritualidad de otros, en lugar de nutrir nuestra propia espiritualidad a partir de nuestra comunión con Dios por su palabra y por la oración. La más profunda experiencia de madurez espiritual no está sustentada por la experiencia de recibir, de adquirir o de desarrollar dones sorprendentes, sobrenaturales, con los cuales yo pretendería ser un instrumento de mayor bendición, más útil en las vidas de otras personas. Antes que eso, una evidencia escritural de una verdadera madurez espiritual serán los frutos y no los dones. Los dones pueden ser muy espectaculares y muy impresionantes, pero la evidencia no son los dones, la evidencia son los frutos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Ustedes no pueden pedirles un fruto, no pueden pedirle un fruto determinado a una planta o a un árbol cuya identidad es otra. Así que no pidamos
de alguien que no es un verdadero hijo de Dios, de alguien que no ha experimentado una verdadera rendición de su vida a Cristo, que haga lo que solamente un hijo de Dios, que lo que solamente un verdadero redimido puede vivir y experimentar. Así que esto es obra del Espíritu Santo tratando con nosotros, produciendo en nosotros, a través de una vida rendida plenamente al señorío de Jesucristo, frutos que dan evidencia de que somos una nueva creación por la obra redentora de Jesucristo. Amados hermanos, con frecuencia se califica a iglesias o a congregaciones que tienen una asistencia muy numerosa, una celebración muy animada, muchísimos recursos que impresionan de manera magnética a muchos, como espiritualmente superiores a los demás. Se compara a estas iglesias que cada vez atraen más gente y pueden transmitir a través de las redes sociales, y se ven sus reuniones tan impresionantes con pequeñas congregaciones, casi invisibles, casi perseverando en una lucha por sobrevivir, con muy poquitos congregantes o con celebraciones muy poco animadas a las cuales se les descalifica y hasta se sataniza. En algunas ocasiones me ha tocado oír a alguien diciendo que el Señor no está allí, que el Espíritu Santo no obra allí, y creyentes se van de estas congregaciones sentenciándolas como a la muerte porque allí no está Dios. Nada más falso que eso. Nuestras ideas se han visto influenciadas por el pensamiento de la gente que solamente busca satisfacer sus sentidos. Emocionalmente es mucho más excitante estar en una iglesia a la cual asisten 3,000 que a una congregación a la cual asisten apenas 40 o 50 personas. Así que buscando este avivamiento, entre comillas, lo único que conseguimos es una especie de excitación animista que dura poco tiempo. Porque cuando termina el domingo y cuando vamos de vuelta a casa, incluso muchas veces en el camino de regreso a casa, la espiritualidad inflada de una reunión efusiva se va apagando y nos enfrentamos a la realidad de una necesidad interior, entrañable, de una verdadera vida espiritual madura, de una espiritualidad madura nacida de nuestro vínculo con Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y de nuestro vínculo con su palabra, nuestra confianza y permanencia en Cristo por su fidelidad, por sus promesas y porque nuestra vida está rendida a Él. Acerca de esto hay que decir que la verdadera espiritualidad no depende de los demás, no depende de la congregación o de una forma de celebración, ni siquiera de la cercanía, de la tutela, de la mentoría, de la cobertura o de la presencia y el acompañamiento de un líder o de un pastor que tenga cierta facultad o algún don o alguna unción sobrenatural y especial. Amados hermanos, esto no solamente no es bíblico, sino que es perverso. Afirmar esto es pretencioso. Afirmar esto solamente nos ayuda nutriendo el culto a la personalidad. Está enfocado a la idolatría del líder. Y esto es contrario a la palabra de Dios. Nuestra conclusión de primera mano en esta noche es: antes de pretender una verdadera madurez espiritual, un avivamiento interior, una experiencia más vibrante, más vigorosa y sobrenatural, yo debo preguntarme y cuestionarme interiormente si mi vida está plenamente rendida a Jesucristo. Si mi vida verdaderamente está postrada ante los pies del trono de la gracia de este Redentor glorioso que es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Esta es mi experiencia, lo estoy viviendo, puedo decir que esto es lo que está sucediendo en mi vida.
entonces lo que yo anhelo como una verdadera madurez espiritual vendrá por añadidura en esta intimidad con Dios, en esta cercanía, en esta solidez de mi vínculo con el Señor. Y donde quiera que yo esté, no importa si la congregación es grande o la congregación es pequeña, yo podré ser una bendición, porque en mí son evidentes los frutos de esta vida nueva en Cristo Jesús. Es evidente el fruto del Espíritu que está obrando en mi interior, aplicando a mi vida la palabra que transforma poderosamente desde dentro hacia afuera.